un gobierno liderado por el señor Bernardo Arévalo, que no ha hecho absolutamente nada. Buenas noches, mis queridos amigos. Qué panel de lujo el que hay hoy en la noche. Vean, es interesante cuando nosotros vemos los datos crudos, porque en realidad cuando regresamos al tema de las elecciones y cómo se dieron las votaciones en el 2023, quien en realidad ganó fue el ausentismo por un lado, y por otro lado, en primer lugar, el voto nulo. Ese voto nulo que no se consideró en las nuevas reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Si eso hubiese sucedido, si el Tribunal Supremo Electoral de ese momento hubiera puesto la ley sobre la mesa y no sus intereses particulares, hoy tendríamos nosotros muy probablemente otro presidente, porque de acuerdo a la ley, cuando gana el voto nulo, o la mayoría es el voto nulo, entonces lo que procede es volver a convocar nuevamente a elecciones con los dos partidos que quedaron finalistas en la segunda vuelta, pero con diferentes candidatos. Porque al final no se cuestiona al partido político como tal, según la ley, sino que se cuestiona al candidato y entonces la gente no votó ni por el partido A ni por el partido B, sino que no votó por los candidatos. Entonces es interesante cuando se toca ese tema de las estadísticas. Luego de eso, lo que vemos hoy, 2 años y medio después, lo que estamos viendo al final es un gobierno liderado por el señor Bernardo Arévalo, que no ha hecho absolutamente nada realmente relevante. Y cuando digo realmente relevante es en beneficio no solo de las minorías, sino que de todos los que al final no votamos por él, pero que sí somos ciudadanos de este país. Recuérdense ustedes de que al final todo Estado se divide en 3 elementos principales: territorio, población y gobierno. Y nosotros, como parte de esa población, no hemos recibido al final un beneficio de las actuaciones del actual gobierno. Han sido pocos y privilegiados los que han obtenido algún tema relacionado a los beneficios de este gobierno. El tema de los pisos de cemento que ya no son de tierra, el tema de los purificadores de agua, ¿sí? Les recuerdo que los purificadores de agua, por si no lo sabían ustedes, esos purificadores de agua solo tienen una vida útil de 1 año. Luego de eso, la gente tendrá que comprar el filtro de barro y sus respectivos componentes para que ese filtro nuevamente vuelva a tener las características de filtrado real que debería de tener. Dicho esto, lo que estamos viendo hoy en día, y ya con esto termino para cederle el espacio a alguien más, lo que estamos viendo es una impopularidad, un rechazo que sobrepasa al día de hoy muy probablemente más del 65% de la población. Eso significa que el otro 45% de la población no expresa su rechazo, pero tampoco exterioriza su aprobación, sino que simple y sencillamente se ha abstenido de opinar. Si a ese 45% le hacemos otro análisis, lo que vamos a tener al final es que muy probablemente un 12, un 14, un 16% de la población está de acuerdo con las acciones del actual gobierno, lo que representa al final una minoría sobre los 19 o casi 19 millones de habitantes que habemos en el país. Cierro el micrófono.